Muy bien. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar. Ya se irán agregando más personas en la sesión. Como ya comentaba, quienes ya estaban conectados, les pido por favor que quienes vayan ingresando en el chat, por favor, me indiquen de qué ciudad se están conectando, por favor. Y bueno, voy a empezar por presentarme. Yo soy Daniela Paradela, soy directora general de la agencia Aliados Creativos y bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Les pido por favor que, digo, estamos en una sesión por internet, entonces si en algún momento no me escucho bien o no me veo bien, les pido por favor que si me pueden avisar por el chat, se los voy a agradecer para ver si podemos ahí ajustar un poco el tema de red. Eh, bueno, la verdad es que quise compartir con ustedes este tema porque creo que para mí es uno de los temas más apasionantes del tema de la comunicación, el cómo vemos la comunicación en las organizaciones y cómo la comunicación está tomando un rol cada vez más potente y más importante, ¿no? Y bueno, esa es la razón principal por la que quise hablar de este tema, que creo que hoy es primordial, ¿no? Para los que nos dedicamos a esto de la comunicación y también para los que no, y necesitamos impulsar a lo mejor la comunicación en nuestros negocios o apoyar, ¿no? Ser áreas de apoyo, ¿no? Para las direcciones generales o áreas principales de la organización. Entonces, bueno, voy a empezar por pedirles, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir, por favor, si pueden desde su celular ingresar, en un segundito que admito una persona, si pueden, por favor, ingresar a la página www.menti.com, ¿sí? Y cuando ingresen a menti.com, les va a aparecer una pantalla como la que tienen aquí, ¿sí? Aquí les voy a pedir que pongan en esta barra el código 610329 y le den clic en Submit. Si alguien tiene algún problema para ingresar, por favor avíseme, es un ejercicio muy rápido. Y vamos a hacer algo que quiero ver qué podemos encontrar entre todas. Somos puras mujeres, creo. Entonces, vamos a ver qué podemos encontrar. 610329, sin el 1, sin el 1 antes del 29. 610329. Y entonces les va a aparecer una pantalla como esta, en la cual les va a pedir que por favor ingresen una palabra que para ustedes signifique cuál es el objetivo de la comunicación interna en la organización. Entonces, por favor, pongan todas las palabras que se les ocurran, pongan una palabra por renglón y cuando terminen, les voy a pedir por favor que le den clic en Submit. ¿Sí? Mientras me voy a salir de aquí para que veamos qué resultados vamos teniendo. A ver. Para ustedes, ¿cuál es el objetivo de la comunicación en las organizaciones? ¿Ok? Vamos a ver, enseñar, alineación, seguir reglas, comprender, actualizar, coordinar, colaborar, ¿ok? ¿Qué más? Trabajar, informar, converger, ¿ok? ¿Alguien más falta? ¿Qué más no leí? Hacer llegar un mensaje, triunfar, seguir reglas, reunir, ¿ok? Ejecutar. Muy bien. ¿Hay alguien más que tenga alguna idea diferente antes de que nos sigamos o alguien que falte para... Los espero 2 minutitos por si alguien más falta que ingrese sus respuestas. ¿Mm? Ok, bueno, efectivamente, sí. Los objetivos de la comunicación sí son todos estos, ¿no? Colaborar, informar, actualizar, trabajar, ejecutar.
Pero uno de los objetivos que siempre solemos dejar a un lado es que la realidad es que la comunicación interna tiene el gran objetivo de impulsar la rentabilidad de las organizaciones. Y esto es algo que normalmente no es visto ni por los responsables de la comunicación, ni por los directores de las organizaciones, ¿no? Entonces, es por esto que hoy estamos tratando este tema. Déjenme regresar a la presentación para que podamos platicar sobre ello. ¿Por qué la comunicación en realidad tiene como objetivo impulsar la rentabilidad? La realidad es que la comunicación no es un área, la comunicación no es nada más una herramienta. La comunicación en realidad es un medio para lograr objetivos específicos, para lograr los resultados de la compañía y por lo tanto para hacer que la compañía gane dinero. Y ahorita es lo que vamos a platicar. ¿Cómo es que nosotros, como ya seamos los responsables o no de la comunicación directamente, quizás seamos un área de soporte a la comunicación, lo que vamos a ver es cómo es que la comunicación se vuelve este promotor de la rentabilidad y este impulsor de la rentabilidad? Entonces, quiero empezar por decir, bueno, ¿y qué es rentabilidad, no? En palabras sencillas, pues la rentabilidad es el beneficio que se obtiene de una inversión o de un esfuerzo que se ha hecho en algo, ¿no? Eso es rentabilidad a grandes rasgos. Entonces, si consideramos que esa es la definición de rentabilidad, si la comunicación interna es una acción que nosotros realizamos para impulsar los resultados, ¿podría esta generar rentabilidad? ¿Ustedes qué opinan? A ver, pónganme ahí en el chat qué opinan. ¿Mm? La realidad es que sí, la comunicación puede generar rentabilidad, puede ayudar a generar rentabilidad, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué puede hacer esto? La razón es muy simple, porque la comunicación da a conocer la razón de ser de la organización y cuando hace esto provoca que la gente crea en esa organización y por lo tanto quiera trabajar en esa organización y por lo tanto se esfuerce y genere resultados, resultados que se traducen en rentabilidad. También la comunicación promueve la cultura corporativa y la cultura corporativa es el sello de cómo es esa organización hacia adentro. La vivencia de cómo es esa organización hacia adentro es lo que provoca que los resultados se puedan dar, ¿no? Y repetimos, resultados llevan a rentabilidad. Genera un sentido de pertenencia. Y cuando yo tengo un sentido de pertenencia a mi organización, seguramente me voy a esforzar por hacer las cosas bien y seguramente voy a dar lo mejor de mí para tratar de que la organización esté bien, porque a mí me interesa que la organización esté bien si yo tengo puesta la camiseta. Y por lo tanto, cuando yo hago las cosas bien, también genero rentabilidad. La comunicación apoya las metas, hace que se logren estas metas. El problema es que en el día a día nosotros lo vemos como un tema informativo, ¿no? Lo vemos como hay que decir lo que la gente necesita saber y nada más. Y la realidad es que no. Nosotros lo que hacemos todos los días cuando comunicamos, lo que hacemos es en realidad tratar de empujar a que los objetivos de la organización se logren. Esa es nuestra tarea como áreas de comunicación. Entonces, pues nosotros generamos rentabilidad. Y además impulsa la productividad de los colaboradores. Y empleados productivos, pues es igual a obtención de resultados, ¿no? De ganancia. ¿No? Antes de seguir, quiero contarles un caso. Déjenme nada más aquí también seguir aceptando. Quiero contarles un caso que a mí me contaron hace mucho tiempo, cuando yo no veía este tema de la rentabilidad de la comunicación y generalmente lo veía más como una tarea informativa nada más. Y en algún momento, cuando yo trabajaba en una organización, se acercó a mí un consultor y platicando me dijo, claro que la comunicación genera rentabilidad, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿cómo genera rentabilidad? Y me dijo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Te voy a contar la historia de una organización que se dedicaba, pongamos un ejemplo, a hacer jeringas. Y entonces esta organización, te estoy hablando de hace muchísimos años, esta organización lo que hacía es que tenía su proceso de armado de jeringas a mano, con todos los, obviamente con todos los protocolos de seguridad y salud, guantes y demás. Sin embargo, al ser un proceso manual, cuando sucedía este armado, pues muchas veces había errores en los que pues quizás se podía caer una de las piezas porque no la armaban correctamente,
no había una comunicación adecuada de cómo hacer el armado, la supervisión no era la correcta, la comunicación desde el líder no era efectiva y entonces había una merma impresionante. Y entonces esta organización se acerca a esta compañía consultora y les dice, ya no sé cómo hacerle, porque a la hora que mi producto llega al área de calidad y se hace la revisión de la calidad del producto, pues yo me doy cuenta que hay mucho producto contaminado o mucho producto mal armado que yo tengo que desechar, ¿no? Y hay una pérdida enorme. Y entonces el consultor le dice, lo que tú tienes es un problema de comunicación. Entonces la empresa dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a tener yo un problema de comunicación? Sí, lo que tú necesitas es comunicar adecuadamente tu proceso de ensamble, ¿no? Del producto. Y entonces convence a la empresa, hacen una campaña de comunicación del proceso más comunicación desde los líderes y resulta que gracias a esa campaña ellos logran disminuir esa merma 300%. Y ahí es donde está la rentabilidad. Esa compañía dejó de perder una cantidad impresionante de dinero gracias a una campaña de comunicación. Pero eso es lo que nosotros normalmente no vemos cuando hacemos comunicación. Nosotros creemos que es el día a día, ¿no? Y qué importante es darnos cuenta del impacto que tenemos al comunicar, ¿no? Voy a continuar. Y bueno, entonces, ¿por qué a veces la comunicación es tan poco valorada en las organizaciones? Y digo poco valorada no con el afán de decir cómo sufrimos nosotros los de comunicación, no. Pero sí la realidad es que somos vistos más como un área de apoyo, ¿no? Como que las áreas que generan rentabilidad es el área de operaciones, el área de producción, el área de ventas, ¿no? Pero las áreas que nosotros, el área de comunicación es como un soporte. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Pues la realidad es que uno es por falta de conocimiento o de importancia de parte de los líderes e incluso de nosotros a veces como responsables de la comunicación, ¿no? Muchas veces no vemos el peso que tiene comunicar adecuadamente, ¿no? Y en las organizaciones se les da, ¿no? Desde todas las áreas, se le da mucho más peso a departamentos como mucho más de producción o de venta o de contacto directo con el cliente, que eso es algo que también ahorita vamos a tocar. Además, puede ser que la misma cultura de organización no permita que la comunicación sea algo tan visible, ¿no? Es decir, tiene una cultura quizá pues más a la antigüita y entonces consideran que la comunicación podría o no existir o podría estar metida en cualquier departamento y no debe tener un peso específico, ¿no? Y eso puede complicar que la comunicación se vuelva relevante. También a veces es por falta de empuje o de venta del propio responsable de comunicación. A veces, si la persona de comunicación no es tan apasionada del tema o quizá lo está tomando como una responsabilidad adicional a otras cosas y en realidad no es el encargado de la comunicación, pues en realidad no va a buscar empujar la comunicación como un medio, ¿no? Para lograr la rentabilidad, sino que lo va a ver como una tarea adicional. Y también a veces por desconocimiento de cómo medir estos resultados, como lo que yo les conté ahorita, ¿no? Muchas veces lo que hacemos, y lo vamos a ver casi hasta el final de esta sesión, pero la realidad es que medimos la efectividad de la comunicación, pero no necesariamente la medimos de la manera correcta. Y entonces no vemos ese efecto en los resultados de la compañía. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos generar rentabilidad a través de la comunicación interna? Lo primero que hay que entender, y que es lo que les decía hace un momento, es la realidad es que los clientes no son primero. Lo que es primero son los colaboradores. ¿Por qué? Porque los colaboradores son nuestra marca interna. Y como se percibe la marca interna, es como se va a percibir la marca externa. Podemos hacer todas las campañas de mercadotecnia y publicidad, todos los esfuerzos en ese sentido, pero si hacia adentro la compañía tiene una mala reputación, eso sale y eso afecta. Entonces, por esa razón es que los colaboradores son primero. Los colaboradores son los portavoces de la compañía. En realidad son los principales vendedores de nuestra compañía, ¿no? ¿Cuántas veces no les ha pasado platicar con alguien que trabaja en algún lado y despotrica sobre el producto que vende la compañía donde trabaja? Y lo que provoca es que tú digas, no, mejor no lo voy a comprar, ¿no? Son los principales portavoces. Entonces hay que tener cuidado en ellos. Hay que velar porque ellos en realidad comprendan la visión, la misión de la compañía y traigan puesta la camiseta de manera adecuada, ¿no?
La realidad es que también la innovación está en ellos. Los cambios que van sucediendo en las organizaciones no suceden porque sí, suceden por la gente. Entonces, gracias a ellos es que la rentabilidad sucede y por lo tanto es nuestro punto de partida. Los colaboradores son nuestro punto de partida. Los resultados también dependen de ellos. Ellos son los que trabajan y logran las metas, ¿sí? Y además, dan la cara al cliente. Entonces aquí es donde el cliente en realidad se vuelve nuestro segundo punto más importante. Si, no, digo, se dice en muchos lados, ¿no? Si yo quiero tener un cliente contento, pero lo que tengo es un colaborador con una cara de ese tamaño que lo recibe, pues el cliente no se va a ir contento. Entonces yo tengo que trabajar primero en el colaborador para que el cliente en realidad se vaya contento, ¿no? Y segundo punto, hay que establecer una estrategia que se base en varios temas que vamos a ver. Primero, hay que convencer a los líderes de la importancia de comunicar. Y ahorita vamos a platicar de cada uno de estos temas y por qué. Segundo, hay que preparar a los líderes para poder guiar la comunicación. No solo como que participar en ella y de repente aparecerse en un eventito. No, los líderes deberían de guiar la comunicación y ahorita vamos a ver cómo. Nosotros como los responsables de la comunicación o como áreas que están impulsando la comunicación, necesitamos conocer a nuestra audiencia y necesitamos conocerla bien. La mayoría de las veces decimos, no, yo sí conozco mi audiencia, pero no es tan real y ahorita vamos a ver por qué. Necesitamos establecer un plan alineado a los objetivos de la compañía, que también vamos a ver cómo. Generar medios de acuerdo a los intereses del público al que estamos dirigidos, ¿no? Y esto del público puede ser un poco truculento, ¿no? También lo vamos a platicar, pero puede ser un poco truculento porque la comunicación en una organización de repente puede ir a toda la organización, de repente a un área en específico, a un grupo en específico, y entonces se necesita conocer tanto a la audiencia completa como a los segmentos de audiencia, ¿no? Y estar dirigiendo la audiencia para cada esfuerzo, ¿no? Ahorita también lo vamos a platicar. Se necesita escuchar a la gente y actuar en consecuencia, ¿no? Y por último, y el más importante, se necesita medir, medir y medir. Pero ahorita vamos a ver el medir cómo, porque una realidad es que también muchas veces medimos, pero no necesariamente medimos de la manera correcta. Entonces, vamos a empezar por convencer a los líderes de la importancia de comunicar. ¿Por qué es importante convencer a los líderes de la importancia de comunicar? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la comunicación interna necesita del soporte de los líderes. Una comunicación interna que se realiza sin el soporte de los líderes, por supuesto que existe y vive, y muchas organizaciones la tienen así, pero la realidad es que pasa desapercibida, ¿no? O sea, en ningún momento la realidad es que tiene un impacto, se vuelve, como decíamos, más informativa y pues puede no lograr ningún resultado, ¿no? Necesita el soporte de los líderes porque iniciativa que no es validada e impulsada por líder no es necesaria. ¿Y a qué me refiero? Esto no solo pasa con la comunicación. La realidad es que en una organización, aquello que no es validado por un líder no sucede. Si ustedes llegan con un proyecto X y se lo presentan a un líder, a su líder, y el líder dice, eso no se necesita ahorita, pues generalmente no se hace. Entonces, lo mismo pasa con la comunicación. Si no es impulsada por el líder, no pasa. Y si pasa, no tiene relevancia. También necesita el soporte de los líderes porque esto le da credibilidad y prioridad. Y este punto se basa un poco en lo mismo que el anterior, ¿no? Cuando hay una iniciativa en una organización, no hablemos de comunicación, una iniciativa, la que sea, y esa iniciativa no tiene el soporte o, no, o el líder no le da relevancia, no le importa, lo que sucede es que a la gente no es como, no tiene credibilidad, o sea, no es tan importante, ¿no? No es la prioridad de la organización y por lo tanto, una cosa más en la organización, ¿no? Entonces, por eso es que la comunicación necesita el soporte de los líderes. Y además, lo necesita porque el alimento principal de la comunicación es la congruencia. Si nosotros implementamos una campaña, un proceso de comunicación, que, por ejemplo, vamos a suponer que lo que busca es el balance de vida en la gente y los primeros que van en contra de este tema de balance de vida, no dejan que la gente tenga ese balance, etcétera, son los líderes, pues toda tu comunicación es invalidada, ¿no? Entonces,
el líder es el primero que debe mostrar esa congruencia con la comunicación que se genera. Y por eso es que tenemos que convencer a los líderes de la importancia de la comunicación y del impacto que tiene la comunicación en la organización. Precisamente de que la comunicación genera rentabilidad. Ahora, perfecto, pero ahora, ¿cómo convencemos a un líder? No sé de ustedes, quienes tengan el apoyo de sus líderes y los líderes sean promotores de la comunicación como un elemento clave, pero la realidad es que yo he podido ver muchas organizaciones que no es así. Entonces ahí es donde hay una tarea y una responsabilidad muy grande de la persona que está de frente a la comunicación, de convencer a este líder y prepararse para, con una presentación, con una plática, una exposición, el espacio que tengan para esto, lo primero que tendrían que hacer es, uno, demostrar los beneficios que una buena estrategia de comunicación va a dar a la organización, ¿no? A los líderes hay que hablarles en números, en realidades, en acciones, en resultados. Entonces, hay que demostrar los beneficios a través de datos impactantes, tanto dentro de la misma organización como a lo mejor de la competencia o empresas de la industria o incluso a lo mejor empresas que no tengan nada que ver, pero que hicieron algo efectivo en comunicación y lograron grandes resultados. Los números atraen, ¿no? Y hay que presentar junto con esto una estrategia alineada a las necesidades y objetivos de la compañía para que el líder le haga sentido una vez que le presentamos los datos, le haga sentido y entonces él pueda ver como una real proyección de los resultados que podría obtener a través de esta comunicación, para que entonces compre este tema de que la comunicación es una prioridad y es un impulso de rentabilidad. Una vez que logramos convencer a los líderes, que es nuestro primer paso, obviamente nos va a tocar después demostrar que esto que hicimos, que dijimos y que queremos, que quisimos convencer es real. Y vamos a tener que trabajar muchísimo para mantener al líder convencido de que la comunicación impulsa la rentabilidad, ¿no? Pero no lo vamos a poder lograr si no preparamos a los líderes para guiar esta comunicación, como les decía, y la realidad es que la comunicación debe provenir desde las cabezas de la organización. Esto no quiere decir que el responsable de hacer las acciones de comunicación, el comunicado, la campaña, no, es el líder. Por supuesto que no. El líder más bien tiene un papel primordial, ahorita lo vamos a ver, de frente de la campaña, de frente del esfuerzo, de frente de la iniciativa. Porque a través del líder como ya dijimos, se puede generar esta credibilidad en donde los colaboradores comprendan que eso es una prioridad para la organización. Y es por eso que tienen que estar a la cabeza. ¿Cuál es el rol entonces de un líder al comunicar? Un líder debería de comprar, apoyar e impulsar las acciones de comunicación. Mostrar actitudes a favor, decir, ok, sí, creo en esto y vamos a hacerlo, tomar las iniciativas como parte de las acciones y de los planes que se generan en la organización, ¿no? No dejarlos afuera, como muchas veces pasa, ¿no? La realidad es que también el líder debería ser protagonista de la comunicación. Y aunque no vamos a tener al líder en todas las campañas y en todos los videos y 30,000 fotos del líder, porque no, sí debería de estar de frente y muchas veces es tan sencillo como que el líder a lo mejor en algún evento haga referencia a la campaña, a los resultados, a la visión que se está teniendo y que se está comunicando, ¿no? Son pequeños momentos, pero continuos, en los que los líderes deben de impulsar la comunicación y eso también es tarea nuestra como responsables de la comunicación, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo, pero la realidad es que el líder por sí solo puede no, digo, él tiene tantas cosas en la cabeza, y hablo del líder no necesariamente de su director general, estoy hablando de los líderes como las cabezas de las áreas, ¿no? El líder tiene tantas cosas en su cabeza que quizá lo último que se acuerda es de impulsar el mensaje X, ¿no? Y nosotros como responsables de comunicación podemos estar de la mano con los líderes para buscar estos momentos y estos espacios en los que se impulsan los mensajes. Además, el líder debe de dar el ejemplo en las iniciativas, lo que mencionaba yo hace rato, ¿no? Si ponemos un tema de horarios escalonados, hicimos una campaña padrísima de horarios escalonados y el primero que no toma un horario escalonado es el líder,
o el primero que prohíbe a su gente que tome el horario escalonado es el líder, híjole, estamos en problemas, ¿no? Entonces, el líder debe dar el ejemplo. Y además, el líder también debe dar seguimiento a los resultados de la comunicación e impulsar nuevas acciones. Es decir, a través de los que no somos los responsables de la comunicación, el líder debe de estar al tanto de lo que pasa, ¿no? De cómo ha reaccionado la gente y decir, ok, ¿qué se propone para mejorar esto si no funcionó? ¿O qué se propone para continuar impulsando este mensaje que hemos logrado con éxito y que nos ha dado rentabilidad? Ahora, ¿cómo los que estamos de frente a la comunicación podemos apoyar a los líderes en este rol de comunicar? La realidad es que nosotros tenemos que darle las herramientas, ¿no? Esa es nuestra labor como área de comunicación, ¿no? Y sé que como área de comunicación de repente enloquecemos, porque nosotros tenemos que, generalmente somos áreas muy pequeñas, eh, áreas, como decía, insertadas en otras áreas, quizás tenemos esta responsabilidad como una de muchas, o quizás sí, solamente es nuestra responsabilidad la comunicación, pero eso no quiere decir, por lo tanto, que sea menor, sino que a veces es mucho mayor. Eh, pero la realidad es que deberíamos de poder enfocarnos mucho más en esto de manera estratégica. Aunque a veces nos come el día a día, la talacha, el comunicado, la realidad es que deberíamos de poder encontrar espacios en los que podamos ser estratégicos y estar cerca de los líderes para darles las herramientas para que ellos puedan tener el rol de comunicadores, ¿no? Y darles las herramientas son cosas tan sencillas como lo que ya comenté, ¿no? Buscar espacios para que ellos puedan reforzar la comunicación sin que se vuelva una tarea difícil o engorrosa para ellos, o a lo mejor tenerles los resultados a la mano, eh, estar todo el tiempo tratando de retroalimentar en qué está pasando en términos de comunicación y cómo esto está ayudando a un proceso, ¿no? Darles las herramientas. Eh, en los casos en los que sea posible, porque me queda claro que hay culturas que lo permiten y culturas que no, pero en los casos en los que sea posible, brindar cierto coaching de manera asertiva al líder, ¿no? Y esto de manera muy respetuosa y muy tranquila, pero decir, bueno, mira, creo que podríamos enfocar tu mensaje por este lado, ¿no? Creo que podríamos ser más amigables, creo que podríamos ser menos preocupantes si el mensaje es difícil, ¿no? Darle un poco de coaching. A mí me ha pasado, la verdad es que tengo la fortuna de haber trabajado en organizaciones en las que los líderes tenían una gran apertura y, y era tan sencillo como acercarme y decirle, mira, creo que tu mensaje tuvo este impacto, ¿no? Creo que para la siguiente ocasión podríamos modificarlo un poco hacia este estilo, ¿no? Hay otras organizaciones en las que no, y bueno, hay que buscar como otras formas, ¿no? De dar este coaching de manera indirecta y como muy, como por debajo del agua, ¿no? Como decir, ah, pues la gente se siente inquieta, ¿no? Y entonces que el líder ya como que diga por qué, y entonces podamos ir como guiando en ese sentido. Eh, También hay que encontrar maneras de retarlo a que mejore sus habilidades de comunicación si es necesario. Hay líderes que tienen habilidades de comunicación maravillosas y que no necesitamos hacer mucho más en esto, pero habrá casos en los que no. Y creo que también es parte nuestra impulsar e invitar y decir, bueno, podemos hacer ciertos talleres que te ayuden a tener una mejor habilidad cuando comunicas. Y recuerden que además les estoy diciendo esto porque cuando hablo de líderes, repito, hablo de a veces responsables de áreas, ¿no? Que tienen a un grupo a su cargo y que quizá, pues sí, son personas que no tienen experiencia ni especialización, ni mucho menos en términos de comunicación, y para ellos hasta es como agradecido que nosotros podamos irlos guiando en este tema, ¿no? Eh, También hay que expresarle la importancia de tener presencia continua. Sobre todo cuando hablamos de líderes de área o líderes de subáreas, también a veces pasa. La realidad es que no son cercanos a su gente, ¿no? En muchas ocasiones. En muchas otras sí, y esto está padrísimo porque entonces pueden hacer una comunicación como mucho más, pues sí, llamémosle tranquila del día a día y entonces se maneja perfecto. Pero en los casos que tenemos al líder lejano, pues hay que expresarle que es importante que tengan presencia, que estén ahí con la gente, ¿no? Que puedan hacerse sentir cercanos, ¿no? Como de apoyo y comunicar efectivamente y de manera continua. Y hay que motivar a los líderes con resultados tangibles.
La realidad es que cuando a mí me ha tocado dar coaching a líderes y yo les voy mostrando sus avances, es impresionante cómo ellos se apasionan y se emocionan por ese tema y entonces buscan cada día mejorar más y más y más y van evolucionando en el tema de la comunicación de una manera maravillosa. Entonces creo que también hay que hacer esto como áreas de comunicación, motivar a nuestros líderes a través de sus resultados y de cómo conforme ellos van comunicando, ellos van mejorando y también van logrando esta rentabilidad que nosotros estamos buscando. El tercer punto es, necesitamos ahora sí, esto sí ya es de nosotros, ¿no? Nosotros ya hicimos que el líder estuviera convencido, impulsamos al líder para comunicar, ¿no? Pero ahora sí nos toca a nosotros conocer a nuestra audiencia. Y le pongo ahí, y bien, porque sí, ¿no? O sea, toda persona que se dedica a comunicación, en teoría, conoce a su audiencia. La pregunta es, ¿la conocemos adecuadamente? Y aquí es importante que antes de que generemos un plan, sí hagamos un análisis súper profundo de nuestro público. Esto puede ser súper difícil o engorroso dependiendo del tamaño de la organización, ¿no? Por supuesto que si tú estás haciendo comunicación para una organización de 300 personas, puede ser mucho más sencillo a que si estás haciendo uno para 50,000. Y tú me dirás, bueno, sí, ajá, ¿cómo evalúas 50,000 personas y cómo lo analizas? ¿Ok? Evidentemente, la manera en la que se haga este análisis va a depender de muchos factores en la organización, empezando por el tamaño. Quizá en una organización de 50,000 personas, pues lo que se haga sea tomar una muestra específica, ¿no? Y entonces con esa muestra, pues más o menos tratar de detectar ciertas características de los diferentes grupos. En una organización pequeña, la verdad es que se puede hacer un análisis de manera muy fácil. Y además, la realidad es que yo aquí sí recomiendo tener el apoyo de un consultor o de una compañía que te pueda hacer un análisis y que te dé un resultado. Esto, hacerlo quizá una vez cada X tiempo, me queda claro que la organización va evolucionando, la gente va, hay rotación, la gente va, viene, pero la realidad es que hay ciertas características de la audiencia que por grupo se mantienen. Entonces, cuando hacemos un análisis así de profundo, por un buen tiempo, yo le llamaría por lo menos 3 años, esta información nos debería de servir como base, quizá ya nada más para irlo alimentando con observación posterior, que ahora sí nuestra, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es, no podemos asumir que conocemos a nuestra audiencia por el hecho de que son personas que trabajan con nosotros todo el tiempo o forman parte de la organización y entonces asumimos que todos tienen un comportamiento similar porque todos somos parte de esta gran familia. Sí, la realidad es que sí hay una tendencia, pero es importante de todas maneras conocer a nuestra audiencia, más allá de lo que es aparente. Y para hacer un análisis de la audiencia, lo importante es, primero, analizar demográficos. Esto puede ser muy sencillo o muy complejo. La realidad es que en muchas organizaciones esta información demográfica está súper disponible en áreas de recursos humanos y hasta como preanalizada. A veces está hasta disponible en temas de análisis de clima laboral, a veces, ¿no? Ya se tienen hasta resultados casi hechos. Habrá otros que no y habrá que determinar si se hace una muestra nada más representativa y se toma más o menos un indicador o si se hace el análisis completo, ¿no? Pero es muy importante, sí nos da una idea de la estructura que tiene nuestra audiencia. Si tenemos un promedio de edad específico, no es lo mismo hacer enfoques de campañas a un promedio de edad de 20 que a un promedio de edad de 40 o que a un promedio de edad de 30. Si hay diferencias, por poner un ejemplo. La edad también a veces nos da estilos corporativos muy diferentes por el tema generacional, ¿no? Creo que todos lo sabemos. Hay que estudiar y revisar las características grupales. Aquí sí entra lo que les comentaba yo antes, ¿no? Generalmente en las organizaciones hay tanto necesidades generales o globales como necesidades específicas por grupos o áreas. Y les pongo un ejemplo. A mí me tocó colaborar en algún momento con una organización que tenía como necesidades muy similares en toda la organización, excepto por un área. El área de finanzas, todo lo que pasaba en la organización, todo les hacía cortocircuito, ¿no? Y en realidad lo que pasaba es que aunque la organización tenía como un espíritu muy entusiasta y, ¿no? Y eran como muy de empuje y era como muy amigable, por alguna razón el perfil del área de finanzas y la gente que trabaja en el área de finanzas era todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando se lanzaba una campaña,
funcionaba perfecto para todo el mundo menos para ese departamento, y ese departamento siempre andaba diciendo hasta lo que no, porque la campaña estaba muy mal enfocada, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual hay que sí tener un poco de noción de estas necesidades distintas que pueden existir, ¿no? Igual, se puede hacer a través de una muestra, no se trata tampoco de conocer a cada persona, sería imposible, pero sí tener como una claridad de si tenemos un grupo específico que es detractor, si tenemos un grupo que son puros impulsores, ¿no? Si tenemos una necesidad global, expectativas globales, experiencias que han marcado la organización o que han marcado áreas, ¿no? Eh, en un tercer punto hay que analizar la cultura informal y con esto me refiero a, claro, nosotros impulsamos una cultura organizacional con unos valores, comportamientos y demás, pero ¿qué es lo que pasa en realidad ya en la organización? ¿Qué valores no establecidos en realidad se dan todo el tiempo y que a veces son muy evidentes, ¿no? ¿Qué comportamientos comunes tiene la organización y que nos pueden ayudar a saber cómo va a reaccionar nuestra audiencia cuando nosotros lanzamos un esfuerzo? Y por último, hay que hacer una revisión de los perfiles de pensamiento. Y esto también de manera muy general. No nos vamos a poner a analizar el perfil de pensamiento de cada persona, aunque hay organizaciones que la verdad lo tienen súper mapeado también. Hay organizaciones que tienen clarísimo sus perfiles de pensamiento por área, sus perfiles de pensamiento a nivel de organización, sus perfiles de pensamiento individual. En caso de que eso no suceda, nosotros podemos hacer un análisis global de cómo es la organización. La realidad es que cada organización tiene un perfil de pensamiento muy natural, ¿no? Que se nota a distancia. Es, por ejemplo, les voy a poner, no es lo mismo como el perfil de pensamiento que tiene la gente de un banco al perfil de pensamiento que tiene la gente de una empresa de tecnología. No es lo mismo. Y creo que es hasta evidente, ¿no? Eh, Normalmente la gente de banco es como más lógica, más numérica, ¿no? Probablemente la gente de tecnología pues sea más abstracta, es decir, como que siempre son estas personas como muy mercadológicas, como muy, que de muchas cosas logran una idea y además una idea impactante, ¿no? Entonces, a veces es muy fácil con una observación poder detectar esto, ¿no? Y es precisamente por eso que quise ponerles esto. La realidad es que este análisis de audiencia, aunque sí hay una parte muy numérica, la mayoría es de observación. Necesitamos observar mucho más a nuestras audiencias. Necesitamos estar ahí para ver cómo se comportan, cómo reaccionan, qué hacen, ¿no? Y esto nos va a dar mucha información para poder analizarlos correctamente. En el siguiente punto, ahora sí, lo que hay que hacer es establecer una estrategia alineada a los objetivos de la organización. Y no solo los objetivos, sino a lo que ya vimos de la audiencia, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es un plan de comunicación interna que seguramente muchos de ustedes ya han generado, ¿no? Pero al generar un plan de comunicación interna ya con el convencimiento del líder, ya con el líder de frente, ya con un conocimiento de la audiencia, podemos generar un plan mucho más asertivo, más directo, más efectivo. Y entonces sí, decir, ok, yo ya sé que los básicos de una estrategia de comunicación son, tiene que tener objetivos, tengo que tener definidos a mis públicos, tengo que tener claros los medios disponibles, tengo que plantear mis acciones a realizar y tengo que plantear medición continua. Pero ya lo hago basándome en este análisis de la audiencia que hice y lo voy a hacer ahorita, vamos a ver, lo voy a hacer basándome en mis objetivos organizacionales. Pero lo que yo les diría es, el tema es que este plan, además de tener los básicos, si realmente queremos que haga la diferencia, debe tener ciertas características para que sí genere rentabilidad. Y las características son, hay que escuchar a los colaboradores para tomar en cuenta sus necesidades. Y con esto no me refiero a que hay que volvernos el psicólogo del colaborador y entonces todo lo que pide el colaborador se hace. Pero la realidad es que los colaboradores son el termómetro de nuestra organización. Y ellos son los que necesitan las iniciativas para ellos poder dar mejores resultados. Ellos son los que saben qué les hace falta para ellos saber qué tienen que hacer en su trabajo y dar el resultado y por lo tanto generar rentabilidad. Entonces, hay que tener medios de monitoreo de la gente. Y con medios no me refiero a nada súper excéntrico, ¿no? A veces es solamente estar pendiente de
el radio pasillo, a veces solamente es tener pláticas con algunas personas, a veces es ir con los líderes y hacer un poco de anotaciones de, oye, pues tú qué estás percibiendo en tu gente, ¿no? A veces sí es hacer alguna encuesta, a veces, ¿no? Es abrir un buzón, no sé, no sé, hay muchas formas. Necesitamos encontrar maneras de manera creativa e innovadora y además necesitamos encontrar maneras en las que ellos puedan también retroalimentar y sentir que son escuchados cuando ellos dan un consejo para que nosotros hagamos mejor esta comunicación o para que nosotros tengamos mejores temas que sean de interés para ellos. El segundo punto es, hay que hacerla vivencial. La realidad es que más en estos tiempos, la comunicación que es fija se muere rápido. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros necesitamos asegurarnos que los colaboradores ponen en práctica lo que estamos comunicando. ¿Se puede siempre? No, pero sí lo podemos hacer en muchas cosas, ¿no? Comunicar, o por lo menos para mí, en mi experiencia, comunicar no es nada más informar. Comunicar es lograr que la gente cambie una forma de trabajar, cambie un comportamiento, no sé, encuentre nuevas herramientas, es ayudar a que la gente logre su objetivo. Y solamente lo puedo lograr si en realidad hago que la gente pueda tocar, hacer, percibir, ¿no? Entonces hay que considerar que nuestros planes no deben de ser temas estáticos, no deben ser campañas fijas. Es importante que nosotros hagamos que la gente interactúe cuando nosotros comunicamos. Y esto lo van a escuchar en esta plática miles de veces. Hay que medir, medir y medir los resultados. Y eso lo vamos a ver como último punto, pero es uno de los más importantes para asegurar que lo que estamos haciendo está generando rentabilidad. Aquí les voy a enumerar los pasos para hacer un plan de comunicación efectivo que quizá muchos de ustedes ya conozcan, pero creo que es importante no dejar fuera, ¿no? El primero para mí y más importante es, hay que conocer los objetivos generales de la organización, pero no los objetivos nada más de este año. Hay que procurar, si es que la organización los tiene, conocer los objetivos a 1 año, a 3 años, a 5 años, porque muchas veces lo que hacemos es que generamos iniciativas de comunicación que tienen un súper corto plazo. Y está bien, hay iniciativas que así son, pero si todo nuestro plan se basa en iniciativas de corto plazo, la verdad es que no va a tener un buen impacto en la rentabilidad. Lo que va a hacer es solucionar problemas cotidianos, pero nada más. Si nosotros tenemos claros los objetivos a 1, 3, 5 años, podemos generar iniciativas que en realidad logren resultados que pueden ser sostenibles a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, es cuando podemos generar rentabilidad también, porque entonces vamos asegurando que las metas a largo plazo se van cumpliendo. ¿Sí? Hay que revisar también con cada área los objetivos específicos y las necesidades de comunicación de cada área. Y cuando se tiene ya claro los objetivos generales y los objetivos o necesidades específicas, yo lo que recomiendo siempre es generar una matriz en la que podamos cruzar estos dos, para entonces seleccionar cuáles son las necesidades que se alinean, ¿no?, a los objetivos de la compañía y que son primordiales a implementar. Una de las situaciones más complejas que suceden en el área de comunicaciones, recibimos todos los pedidos de comunicación y a veces nada más maquilamos, ¿ya? Y nunca nos detenemos a pensar si eso en realidad va a aportar valor, no va a aportar valor. Se tiene que hacer sin duda, pero en realidad es más informativo y entonces yo debería estarle poniendo tanto enfoque y generando una iniciativa tan grande para algo que es informativo o debería estarme preocupando por asegurarme de convencer al líder de lo que es importante y de lo que sí va a generar rentabilidad. Este les puse, digo, un ejemplo obviamente súper así rápido, pero así sería una matriz, ¿no? Entonces uno va seleccionando, ¿no? Pues la iniciativa que la dirección general tiene, uno pues hace match con este y con este objetivo. Y ahí van a encontrar, se van a dar cuenta, este es un ejercicio que yo siempre propongo hacer, sobre todo a principio de año. Se van a dar cuenta de que hay miles de cosas que les van a pedir las áreas que en realidad nunca entran en los objetivos generales de la organización, nunca entran en la visión de la compañía y que son más del día a día. Y entonces, de esa manera, se le puede dar un tratamiento al día a día, entendiendo que eso no genera rentabilidad y que tiene que tener un servicio, pero lo coloco en el lugar donde le corresponde y me enfoco en lo que sí genera rentabilidad.
Ujú. Ya que hayan hecho esto, entonces agrupan y clasifican las iniciativas de acuerdo a los valores y comportamientos de la organización, ¿no? Ya tienen claros cuáles son las iniciativas que sí están alineadas con los objetivos y por lo tanto generan rentabilidad. Perfecto. Ahora, ¿a qué valor de la organización se alinean? ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque esto me va a permitir darle también prioridad de acuerdo. Todas las organizaciones tienen este tema de tienen todos sus valores, pero hay valores específicos que fortalecer de acuerdo a la situación que se está viviendo dentro de la organización o en el mercado o como estamos ahorita con el tema del COVID, pues hasta en el mundo, ¿no? Entonces, de esta manera yo les puedo clasificar para saber qué prioridad también les voy a dar, ¿no? ¿Qué es más importante en este momento para la organización? Y por lo tanto, ¿qué va a dar mayor rentabilidad? ¿Sí? Y entonces sí, ya con toda esa clasificación, entonces ya puedo generar una estrategia generalmente anual, ¿no? Que me permita tener visibilidad de todo lo que voy a hacer en este periodo y que tenga estas iniciativas de forma estructurada, que me permita en realidad ir asegurando el logro de los resultados y entonces el logro de la rentabilidad. Uh-huh. Y después analizo lo que se haya quedado afuera, elimino lo que definitivamente no tiene sentido y dejo pendiente o dejo como en trabajo talacha lo que pues, puede funcionar o que se necesita o que es simplemente informativo. Pero lo más importante es, este ejercicio es para eliminar todo aquello que no aporta valor. ¿No? Porque hacemos muchísimas cosas que en realidad no aportan valor. Y deberíamos de estarlo viendo. Ya con esto entonces ya puedo yo generar así mi estrategia como lo vimos hace un momento, ¿no? Así mis objetivos, mis medios, mis acciones, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, ya, tengo mi estrategia, perfecto. La realidad es que lo que tenemos que contemplar es que una estrategia de comunicación interna que genera rentabilidad también se asegura de tener medios de comunicación que sean acorde al interés del público. ¿Y esto por qué? Porque también los medios de comunicación nos ayudan a asegurar que los mensajes que queremos en realidad se vivan, ¿no? Muchas veces tenemos los típicos medios tradicionales que ya nadie ni ve, ¿no? Y si los ven, ven ahí lo que quieren y leen lo que quieren, y entonces no tiene el impacto que esperábamos y nos preguntamos, bueno, es que ¿por qué no logré el objetivo de la campaña? Pues quizá tus medios no son los adecuados, quizá no estás teniendo el impacto necesario, no estás llegando de la manera correcta y necesitarías estar revisando eso. Y eso es algo que tenemos que hacer de manera continua. Muchas veces decimos, ah, bueno, ya, yo revisé mis medios cuando llegué a mi puesto en área de comunicación y ya. No, deberíamos estar revisando continuamente el medio que tengo, funciona, no funciona, es accesible todavía o ya está súper arcaico, es atractivo, es novedoso, es incluyente, ¿no? Es unilateral, no deja que la gente aporte. Deberíamos estar revisando esto de manera continua. Y creo que lo que pasó ahorita con todo el tema de la pandemia fue un ejemplo que seguramente ustedes vivieron. Quizá no nos habíamos detenido a pensar en muchas organizaciones que nos pudiera pasar que de repente todos tuviéramos que estar o no trabajando desde casa. Y entonces los medios quizá no tenían las características para tener una situación así y hubo que reaccionar rapidísimo y evolucionar y ser novedosos y encontrar formas de comunicarnos con la gente a distancia, ¿no? Si nosotros tenemos este sentido de urgencia todo el tiempo en términos de los medios, podemos lograr tener alternativas a la mano de la gente que en realidad lleguen, como pasó ahora con el COVID y que muchas empresas tuvieron que encontrar la manera de llegar y de llegar bien. Eh, lo que necesitamos hacer en términos de medios es constante monitoreo de si los medios funcionan o no funcionan, renovación constante de medios, lo que no funciona se va, lo que funciona se actualiza, ¿no? Y lo que no tenemos lo innovamos. Puede ser una tarea difícil, sí, ¿no? Es talachera, es compleja, pero la realidad es que necesitamos asegurar esto, porque si no, los mensajes no van a llegar. El siguiente punto es escuchar y actuar. ¿Y a qué me refiero con escuchar y actuar? Quise ponerles esta frase que a mí me gusta mucho,
Y es la comunicación generada sin poner atención a lo que la audiencia necesita, es una comunicación sin alma. Es un mensaje vacío y no genera resultados. Esa es la realidad. Cuando nosotros no escuchamos a la gente, no entendemos qué necesita, hacemos comunicación sin escuchar, la realidad es que no vamos a obtener resultados. Entonces, para eso, regresamos al punto de hay que prestar atención a los colaboradores. Y no se trata de ser sus nanas, ni estar detrás de ellos, ni a ver qué hay nuevo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Casi, casi como su sombra. No, se trata simplemente de ser observadores. Todo el tema de comunicación y de la teoría de la comunicación tiene que ver con la observación. Entonces, eh, hay que implementar, como ya dije antes, medios continuos de retroalimentación para escucharlos de viva voz. Hay que observar las reacciones y opiniones de la gente en la comunicación, ¿no? Se vale preguntar, se vale acercarse a alguien y decir, oye, ¿cómo viste esta campaña? Oye, ¿este mensaje te gustó? Hay que recabar esa información, ¿no? Hay que estar alerta y hay que conversar, pedir opinión, escuchar a la gente, ¿no? Escuchar el radio pasillo. A veces estamos tan acostumbrados al radio pasillo que la realidad es que ya ni lo pelamos. Y el radio pasillo tiene tanto que nos sirve a las áreas de comunicación y tan importante que deberíamos estar, pero como antenitas. Y la realidad es que no lo hacemos. Pero bueno, una vez que tengamos todo esto, si ya tenemos medios de retroalimentación y la gente nos está diciendo cosas y estamos observando reacciones y además estamos viendo, estamos conversando, viendo opiniones y escuchando en el radio pasillo cosas y entre todos estos se nos repite algo, pues evidentemente ahí hay algo que ajustar, resolver, tomar en cuenta, ¿no? Entonces, utilicemos esos hallazgos para generar nuevas iniciativas y enriquecer las que ya existen, ¿no? Entonces, hagamos que la gente sea partícipe de la comunicación. Cuando una comunicación tiene la participación de quien la recibe, es mucho más efectiva y es mucho más rentable. Y el último punto que quiero compartir con ustedes, ya para casi terminar, es la parte de medir, medir y medir. ¿Y a qué me refiero con medir, medir y medir? Sí, sin duda la medición continua hace que en la comunicación podamos ir generando mejora todo el tiempo. Pero sobre todo, una adecuada comunicación nos va a permitir ver de manera muy sencilla la rentabilidad. Y el tema es, si yo mido cosas como, pues, cuántos clics dieron, cuántas visitas a mi publicación, cantidad de comunicados que hice, o campañas que realicé, cantidad de comentarios, o sea, sí son buenos indicadores para el área de comunicación, pero la realidad es que no nos dan un resultado de rentabilidad, ¿no? No nos dicen cómo se lograron los objetivos. Entonces, ¿cómo se supone que yo mida la rentabilidad y pueda ir con mis líderes y decirles, mira, la comunicación sí logra rentabilidad? Ok, pues lo que yo tengo que hacer, lo que yo debo hacer para reconocer el impacto de la comunicación en la rentabilidad es cuando yo hago una estrategia, cuando ustedes hagan una estrategia, asegúrense de que aquello que ustedes ponen para medir no sean indicadores sobre la campaña, sino indicadores sobre aquello que se quiere lograr, sobre el objetivo específico. Si yo lo que quiero a través de una campaña es lograr la permanencia de la gente en la compañía, que se ponga la camiseta, pues obviamente lo que yo voy a hacer es tomar mi índice de rotación para ver si en realidad estoy logrando que haya menos rotación, ¿no? Si yo lo que quiero es optimizar un proceso en una planta, ¿no?, de producción, obviamente lo que yo voy a buscar son los indicadores, ¿no?, de producción a los que yo quiero atacar con esta campaña de comunicación. Y esto va a pasar como en el ejemplo que les expliqué hace rato, ¿no? La empresa que a través de una campaña de comunicación logró disminuir la merma de la materia prima, ¿no? Ese era un indicador clarísimo. No siempre van a ser tan fáciles de encontrar ni tan claros, pero la realidad es que hay que encontrarlos, porque esto es lo que nosotros vamos a dar como carta de yo sí estoy generando rentabilidad porque si la gente se va de la compañía, eso le cuesta a la compañía.
Al momento en el que yo estoy logrando la permanencia de la gente, estoy logrando un ahorro y aquí está. Entonces, ahí están sus resultados de rentabilidad. Entonces, si ustedes logran que esos indicadores de venta mejoren, felicidades. La comunicación está funcionando. Y puede estar funcionando en menor o mayor grado, pero está funcionando y está generando rentabilidad, ¿sí? Hay que traducir esa rentabilidad, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que, claro, ¿no? Se dice, no, es que no fue por la comunicación, fue porque nuestra gente trabajó más horas en el proceso. Mm, hay que ser muy cuidadosos nada más al momento en el que nosotros presentamos estos resultados de rentabilidad, asegurarnos que lo que estamos presentando efectivamente tiene un impacto desde la comunicación, ¿no? Y bueno, en resumen, lo que les quiero comentar, esperen un segundito, aquí. Bueno, lo que les quiero comentar es que en resumen, lo que vimos hoy es, si nosotros queremos que la comunicación interna sea un medio para lograr rentabilidad, lo que tenemos que lograr es, uno, convencer a los líderes de que la comunicación sí puede hacer esto, sí puede lograr rentabilidad, y convencerlos con información clara y con comunicación realista. Dos, sumar a los líderes a que formen parte de la aplicación de esta comunicación. Tres, lo que necesitamos hacer es conocer a nuestra audiencia y conocerla hasta el fondo. Saber casi cómo viven, respiran, comen. Es importantísimo. Cuatro, generar una estrategia de comunicación acorde a los objetivos de la organización, pero no los objetivos de la organización de corto plazo, sino de largo plazo y a las características de la audiencia. Cinco, analizar los medios y tenerlos renovados, actualizados todo el tiempo. Seis, escuchar a los colaboradores y actuar en consecuencia de lo que los colaboradores nos están solicitando. Y siete, medir, pero medir con un enfoque a la rentabilidad. Con esto yo nada más quiero cerrar invitándolos a que, bueno, estoy en LinkedIn, no sé si algunos de ustedes creo que se conectaron aquí, muchas gracias a través de las publicaciones hechas en LinkedIn. En LinkedIn tengo varios artículos y publicaciones con diferentes recomendaciones en temas de comunicación. Por favor, si quieren entrar a verlos o por favor, si hay algún tema que les interesaría saber, que yo pueda apoyar o colaborar, con mucho gusto puedo hacerlo a través de LinkedIn o a través de otro webinar si me quieren compartir, pero bueno, este es mi perfil de LinkedIn para si quieren entrar y ver esta información. Además, pues bueno, tenemos nuestro sitio www.aliadoscreativos.com.mx, en donde aparte de obviamente nuestra presentación de agencia y demás información, pues van a encontrar en esta sección artículos que vamos cambiando cada determinado tiempo con la idea de dar información, tips, algunas recomendaciones. Entonces, por favor, si gustan entrar, creo que pueden encontrar información de interés. Estamos en todas las redes sociales también. La verdad es que me encantaría que pudieran compartir con nosotros qué temas son de interés, qué les pareció este webinar, de qué les gustaría que se hiciera otros webinars. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer antes de que cerremos la sesión. Si me gustan decir por chat. Ok, gracias Dulce. Dice, primero agradecerles por la presentación, todo súper interesante. ¿Qué opinas de la comunicación interna gestionada desde recursos humanos? ¿El objetivo se sesga solo en los temas relevantes para esta área? Bueno, sí, la realidad es que en muchas organizaciones el área de comunicación está dentro de recursos humanos. Creo que la cuestión no es que esté dentro de recursos humanos, sino cómo recursos humanos tome o no el control de esta área de comunicación y cómo el responsable también trate de ampliar esto, entendiendo que aunque esté dentro de recursos humanos, su labor no es recursos humanos. Y creo que eso es algo que los responsables de comunicación tenemos que tener mucho en mente. Aquí, Dulce, creo que uno de los temas o la labor es, quizá ahí lo primero que se tendría que hacer es convencer primero que nada al líder y sobre todo al de recursos humanos que la comunicación no es un tema que nada más atiende recursos humanos,
que la comunicación es impacto de negocio y que por supuesto que recursos humanos es uno de los clientes internos más fuertes y más potentes de la comunicación interna, porque como bien dijimos al principio de esta plática, la gente es lo primero, es lo que necesitamos cuidar y por lo tanto por eso la comunicación muchas veces se enfoca demasiado hacia recursos humanos, pero no debe ser el todo, ¿no? Entonces, ¿se puede sesgar? Sí, cuando la visión del líder de recursos humanos o incluso de todos los líderes de la organización es que la comunicación es solamente de recursos humanos. Pero se puede cambiar esa visión aún estando dentro de recursos humanos. No sé si resolví, Dulce, tu pregunta. Luego, Andrea me dice, ¿cómo construir KPIs de comunicación? Un poco como lo que comentábamos, Andrea. Creo que tus KPIs tendrían que estar divididos en dos secciones. Una cosa son tus KPIs específicamente de la comunicación, es decir, si tú quieres saber el impacto de una campaña o de una estrategia hacia la comunicación, pues primero estableces indicadores que son a lo mejor ahí sí de cuántas visualizaciones, temas muy así como de comunicación específicamente. Y tendrías que tener, por otro lado, KPIs de impacto de la comunicación en el tema específico. Entonces, yo ahora lo que recomiendo es eso. Cada vez que tú vayas a generar una estrategia integral de comunicación anual, lo que tendrías que plantear es, o sea, si es anual, lo que tendrías que plantear es tus indicadores de comunicación como tal, ¿no? Es decir, cuántos comunicados estás haciendo, cuántos clics están haciendo, cuántas personas están viendo, no sé, lo que tú puedas sacar a través de tus medios. Y tendrías que tener indicadores de negocio. Y tendrías que plantear indicadores de negocio anual. A lo mejor, si el objetivo de la organización ese año es disminuir la rotación, tu indicador es rotación general. Si el objetivo de la organización es incremento de venta, pues tú tendrías que tener como indicador incremento de venta. El impulso de cómo estás haciendo que la gente, que el equipo de ventas logre impulsar la venta, por ejemplo. Y ya después vas a tener KPIs específicos por esfuerzo. Es muy importante que entendamos que los KPIs tienen que ser generales y tienen que ser por esfuerzo. ¿Okay? No sé si con esto resolví tu duda, Andrea. Por favor, avísame. Y si no, ok, perfecto. Pau dice, ¿consideras que la comunicación interna debe estar alineada a la externa 100% o es diferente enfoque? Ok, lo que yo creo es que no es que tengan que estar alineadas, pero sí tienen que estar comunicadas, ¿no? Y es por esto que en muchas empresas la comunicación interna y externa se maneja en un solo departamento, ¿no? Sin duda, la manera en la que tú manejas la comunicación externa es otra, ¿no? Tienes un enfoque hacia afuera, además hacia periodistas o hacia medios, ¿no? Para dar a conocer la reputación de una organización. Y por eso es que sí se tienen que hablar. Tienen que tener el mismo mensaje, el mismo lenguaje, el mismo estilo. La diferencia es que son diferentes audiencias, ¿no? Y entonces, al ser diferentes audiencias, el mensaje puede hacerse un poco distinto, puede manejarse un poco distinto. Pero sin duda, que es lo que yo les decía ahorita, yo considero que la comunicación interna tendría que construir la imagen de tu compañía hacia afuera y por lo tanto, lo que tú dices hacia adentro no debería ser diferente hacia afuera, ¿sí? No sé si con esto, Pau, aclaro lo que preguntabas. La realidad es que sí creo que es muy importante que estén muy alineadas con un manejo diferente de la misma información y de la misma, pues digamos, del mismo sentido, ¿no? Ok, perfecto, Pau. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Digo, ya termino porque ya nos pasamos unos minutitos y me imagino que tienen ahí todavía mucho que hacer o ya ir a casa o algo así. Pero les agradezco muchísimo el espacio. Me encantó poder platicarles de esto. De verdad, por favor, si yo puedo aportar algún otro tema, encantada, escríbanme. Aquí está mi correo, daniela.paradela@leoscreativos.com.mx
o en LinkedIn, cuéntenme qué les preocupa de la comunicación y con mucho gusto, la verdad es que podemos hacer una sesión como esta. Muchas gracias a todos y pues, que descansen. Nos vemos.